¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos aquí al debate de la 1. Hoy nuestra invitada es la portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. Precisamente usted ayer anunciaba la presentación, la denuncia en el juzgado por el asunto de Bankia, por las responsabilidades. ¿La han presentado ya o cuándo tienen pensado hacerlo? Pues la presentaremos en cuanto la terminemos. Yo creo que estará lista para ser presentada la próxima semana. Será una querella que queremos presentar ante la Audiencia Nacional y con la que se trata de dirimir todas las responsabilidades de todo tipo que hay en el asunto Bankia, como en otros asuntos que afectan a las cajas de ahorros, y que, bueno, pues que pasa porque cada cual asuma su responsabilidad. También las hay políticas, sin duda ninguna, las hay administrativas, las hay civiles y desde luego las hay penales, o al menos eso es lo que creemos. Por eso presentaremos una querella ante la Audiencia Nacional, entre otras cosas porque, primero, porque hay que hacer justicia, la ley se tiene que cumplir y no puede haber impunidad, y segundo porque es que cuando la vía política se cierra y la vía política para investigar lo que ahí ha sucedido se ha cerrado en el Congreso de los Diputados, pues los ciudadanos tienen derecho a saber y tienen derecho a exigir responsabilidades y tendremos que ir a los tribunales. ¿Usted ve ante el juez al señor Rodrigo Rato, al señor Blesa o al señor Fernández Ordóñez? Pues los jueces determinarán quién tiene que pasar por allí para establecer las responsabilidades. Ahí hay esas personas que usted ha citado han sido responsables directos de la gestión, pero ha habido consejos de administración formados por políticos, nombrados por otros políticos, ha habido asambleas generales formadas en un gran número también por políticos nombrados por otros políticos. Hay una responsabilidad política que hay que dirimir porque se ha producido una enorme estafa política, además de que puede haber habido una estafa de carácter económico, pero ha habido una enorme estafa política producida fundamentalmente por los dos grandes partidos políticos que en España pues juegan a la alternancia, son la alternancia o, si me permite la expresión, se han convertido en otra de las dinastías. Además de la monárquica, tenemos la dinastía del bipartidismo, que son los dos grandes partidos que se heredan mutuamente. Pues enseguida vamos a seguir charlando con Rosa Díez aquí en el debate de la 1, pero antes vamos a ver lo que nos ha dejado esta semana, porque Bruselas se ha mostrado hoy dispuesta a dar un año más a España, en este caso, para cumplir el objetivo de déficit, pero no será gratis. A cambio tendrá que presentar nuevos ajustes y entre los propuestos está el de subir los impuestos indirectos, como es el caso del IVA. La pregunta, además, que ha planeado esta misma semana después de conocerse que Bankia va a necesitar 19.000 millones de euros para sanear sus cuentas es si los bancos españoles necesitarán rescate del Fondo Europeo. El presidente del Gobierno y también el líder de la oposición coinciden en que no será necesario. No va a haber ningún rescate de la banca española. Estoy en la misma posición que el presidente Rajoy. Creo que no es necesario acudir al fondo de rescate. Bruselas habría otra posibilidad, que sean los propios bancos los que acudan a ese fondo de rescate europeo sin que lo soliciten los gobiernos. Es una fórmula que había pedido Mariano Rajoy, de la que Alemania no era partidaria. A pesar de este balón de oxígeno, la bolsa no ha sido capaz de relajar la caída y la escalada de la prima de riesgo ha vuelto a marcar hoy máximos. Y Bankia, de lo que estábamos hablando, y también de la situación financiera, han abierto también el debate político. Hay que investigar lo que pasó allí en Bankia, hay que exigir responsabilidades. ¿Debe hacerse ahora? Empezamos. Pues saben que tenemos muchísimos asuntos para tratar esta noche en el debate de la 1 con Rosa Díez, con nuestra invitada de hoy, también con nuestros analistas que ya están en esta mesa, empezando por Ángel Expósito. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Jesús Maraña, bienvenido. Hola, buenas noches. Victoria Lafora. Buenas noches, María. José Antonio Zarzalejo. Hola, muy buenas noches. Cristina Laoz. Buenas noches. Y Luis Azpelea. Muy buenas noches. Hola Luis, pues conocíamos esos planes de Bruselas hoy, un pequeño avance de dar a España ese año de margen más para intentar acabar de cuadrar las cuentas, pero a cambio habrá que hacer más ajustes. ¿Qué le parece? Hombre, me parece muy razonable. Insisto que no conocemos, como usted decía, más que el avance, hay que conocer todos los detalles, pero me parece muy razonable que los países cumplamos nuestro objetivo de déficit, pero que nos den un margen para que ese cumplimiento sea posible, porque realmente a mí, en fin, ha habido mucha gente desde España que lo ha pedido desde distintos ámbitos y está muy bien que ahora parece que algunas autoridades europeas se han dado cuenta que lo que pedíamos tenía toda la lógica, precisamente la lógica del intento de cumplir con nuestro objetivo
objetivo de déficit, pero teniendo el tiempo necesario para poder cumplirlo, porque estamos hablando de muchos puntos de déficit, de muchísimo dinero. Es verdad que nos pondrán deberes, como decía usted, no será gratis, pero claro, no puede ser gratis porque lo que pasa en España afecta al conjunto de Europa, lo mismo que lo que pasa en Europa nos afecta a nosotros, y si no hacemos las cosas bien, perjudicamos a los socios europeos, y si el resto de Europa no hace las cosas bien, también cada uno de los Estados miembros somos perjudicados. Por tanto, nos van a exigir algo a cambio de darnos un margen mayor. Nos van a exigir, pues probablemente, efectivamente, han criticado la subida de los impuestos directos, del IRPF, les ha parecido una mala decisión. Han considerado también, por ese avance que conocemos, una mala decisión algunos de los aspectos de nuestra reforma laboral. Han considerado, en fin, insuficientes las reformas que estamos haciendo dentro del sistema financiero, y han llamado la atención sobre una cuestión que es relevante para nuestro país, que es la situación de las comunidades autónomas. Y quiero llamar la atención sobre esto porque nosotros llevamos desde Unión Progreso y Democracia algunos años, poquitos porque el partido no tiene ni siquiera 5 años, pero desde el primer momento diciendo que teníamos un problema con las comunidades autónomas, no porque las comunidades autónomas sean un problema, sino porque la estructura del Estado, como se ha ido configurando, se ha convertido en una estructura inviable desde el punto de vista político e insostenible desde el punto de vista económico. Y esa insostenibilidad que afecta al conjunto del Estado y, por tanto, afecta a Europa, hoy ya no la discute nadie, pero si hubiéramos actuado hace unos años, hoy no estaríamos en la situación en la que estamos. Así que, bueno, esas son las cosas que hay sobre la mesa y sobre las que hay que actuar. Empezábamos hablando de banca y queríamos preguntar alguna cuestión más. Nos avanzaba esa querella que quieren presentar, si puede ser una semana, 10 días en esa Audiencia Nacional. Sabemos que va a tratar este asunto una subcomisión de Economía en el Congreso. ¿Usted es partidaria de abrir ahora esa comisión de investigación? ¿Es el momento ahora de abrir esa comisión? Pues claro. O sea, yo no, lo que no soy partidaria es de tapar las cosas. Lo que no soy partidaria es de tapar los asuntos y hacer como que no existen para que nadie tenga que asumir la responsabilidad política. Porque en el Congreso de los Diputados no hay una comisión de investigación porque no quieren ni el PSOE ni el PP. Porque no quieren ninguno de los dos. Es que a lo mejor tenían que comparecer Rubalcaba y Rajoy en la comisión de investigación, porque los gestores de las cajas de ahorros los nombraron los partidos políticos. Cabe recordar eso, que el sistema financiero español no es un desastre en su conjunto, no está mal en su conjunto, está mal la parte del sistema financiero español, la que peor está, que estaba politizada, y eso son las cajas de ahorros. O sea, los bancos han resistido muchísimo mejor la crisis financiera internacional, la crisis económica, son las cajas de ahorros cuyos consejos de administración y cuyas asambleas se han constituido siempre con criterios políticos partidistas, con personas puestas allá por cupos por los partidos políticos. No es la crisis la que ha producido esto que está ocurriendo en las cajas de ahorros, porque las decisiones de construir aeropuertos sin aviones o de construir, en fin, cualquier tipo de infraestructuras en cualquier ciudad, aunque no hiciera falta, o de prestar dinero asumiendo un riesgo innecesario o un riesgo que a todas luces era una barbaridad para favorecer determinadas actuaciones económicas empresariales, se tomaron hace bastantes años, cuando todavía no había estallado la crisis. Entonces, esos responsables políticos también tienen que responder. Entonces, ¿por qué no quieren constituir la comisión de investigación? Porque dicen, ahora no es momento. ¿Cómo que ahora no es momento? ¿Qué hacen otros países del mundo cuando surgen problemas de esta dimensión sobre los que nadie quiere responder? Constituyen inmediatamente y liquidan inmediatamente, y no tienen ningún tipo de problema para dar la cara y para, en fin, desnudarse, si me permiten la expresión, ante los ciudadanos. ¿Cómo le puedes explicar a la gente que está en la calle, a la que le estás pidiendo cada día sacrificios y cada día, en fin, esfuerzos? ¿Cómo le puedes decir, no, pero nosotros los políticos no nos vamos a investigar, vamos a dejarlo para después, cuando ya esté todo arreglado? Oiga, cuando ya esté todo arreglado no hace falta que investiguen nada. Queríamos preguntarle también por otro asunto, en este caso Asturias, su formación apoyó al socialista Javier Fernández para formar gobierno ayer en el Principado. Usted misma dijo que ya nadie tenía coartada para intervenir la comunidad. Sabemos que a finales de esta semana, creo que es el viernes, cuando presentan ya las cuentas a Hacienda, precisamente. ¿Ustedes van a apoyar esos presupuestos? Bueno, los presupuestos no están presentados todavía, y las cuentas que van a presentar nosotros no las hemos visto todavía. Entonces, supongo que el presidente nos las enseñará, porque aunque no forma
forma parte del pacto de legislatura, realmente con los únicos con los que tiene ¿Van a firmado poner un pacto de condiciones? legislatura, no está en el pacto de legislatura que veamos las cuentas, pero sí está en el pacto de legislatura que apoyaremos las decisiones más importantes, y parece que esta es una de las más importantes, y si las tenemos que apoyar, las tenemos que compartir. Por tanto, espero que las veamos y que nos parezcan las correctas y que, por tanto, las apoyemos. Me parece que eso es lo sustancial y lo importante. A mí, en fin, nuestro partido ha asumido un riesgo, evidentemente, en Asturias. Somos un partido muy pequeño y muy joven, y hemos asumido un riesgo, ¿no?, que es para lo que uno está en política. Yo por lo menos así lo considero, pero estamos muy convencidos de lo que hemos hecho. Hemos hecho un pacto político muy interesante y muy novedoso. Es una comunidad autónoma muy pequeñita, pero es la primera comunidad autónoma que ha accedido a hacer una comisión de investigación sobre un asunto de corrupción política en el que el partido que gobierna no tiene la mayoría. Es decir, una comisión de investigación que no tiene fijada las conclusiones antes de reunirse. Es la primera comunidad autónoma que, también merced a ese pacto de legislatura, ha decidido reformar la ley municipal, que es competencia autonómica, para fusionar municipios, y la primera que ha decidido revisar la ley electoral precisamente para que el voto de los ciudadanos valga lo mismo al margen de la parte de Asturias en la que vivas. Y yo creo que en ese sentido se ha colocado por delante. Pero quiero decir una cosa más, porque estamos hablando de economía, es que en ese pacto de legislatura el Partido Socialista en Asturias, la Federación Socialista Asturiana, se ha comprometido a cumplir el pacto de estabilidad y los objetivos del déficit. Cuando creía que iba a tener un acuerdo de gobierno, incluso a estar con miembros de Izquierda Unida dentro del gobierno. Y ese es un documento que nosotros hemos presentado. Cumplimiento del objetivo del déficit y la ley de estabilidad presupuestaria. Me parece que todas estas cosas merecen la pena asumir el riesgo. Vamos a abrir la mesa de debate ya con nuestros analistas de hoy, así que Ángel, cuando quieras. Sí, yo estoy fundamentalmente de acuerdo en el asunto de las administraciones públicas. Yo mantengo que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas es más importante en la segunda pata del nombre que en la primera, porque la madre del cordero, más allá de los impuestos que todos tenemos que pagar, está en la reforma del Estado, y eso es un tomate que al pobre Montoro, vamos, no le arriendo las ganancias. Pero yo le quería preguntar, ¿cómo se hace eso? Porque yo creo que en el debate y en que nos hemos pasado muchísimo en ese diseño salvaje de un Estado insostenible, en esa distribución de competencias, en términos históricos, un absoluto error en muchísimas de ellas. En esos ayuntamientos multiplicados por infinito y que tendrían que unirse y nadie sabe cómo hacerlo. Diputaciones, cabildos, veguerías. Esto es un disparate. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Con un macroacuerdo y una reforma constitucional a la alemana? ¿Eso es factible o no nos va a quedar más remedio? ¿Cómo? A ver, hay algunas de las reformas que usted cita que requieren reforma constitucional. Claro. Por ejemplo, algunas. La supresión de las diputaciones, por ejemplo, requiere reforma constitucional. La fusión de municipios, ¿no? La fusión de municipios tiene un ámbito autonómico, es decir, son leyes municipales, es competencia autonómica, competencia de cada una de las comunidades autónomas, y nosotros lo que creemos es que tiene que haber un marco nacional, o sea, que tiene que haber un acuerdo nacional, un marco que se defina a nivel nacional para que las fusiones tengan un cierto orden y una cierta perspectiva. Pero, por tanto, ¿cómo se hace? Con un acuerdo político. O sea, si nos hemos puesto de acuerdo en Asturias para hacerlo a nivel de Asturias, ¿por qué no nos podemos poner de acuerdo en otros sitios? En Galicia lo hicieron, simplemente el gobierno gallego tomó esa decisión de fusionar municipios. Entonces, la cuestión es necesario hacerlo? Porque si es necesario hacerlo, podemos tomar el acuerdo de hacerlo. Las leyes no son divinas, ni son inmutables. Las leyes se hacen, el legislador seguro que cuando tomó las decisiones, las tomó pensando que era lo mejor para los ciudadanos. Bueno, pero al cabo de un tiempo se revisa la aplicación de la ley, qué consecuencias ha tenido. Pues si las consecuencias han sido positivas, se deja como está. Y si no han sido positivas, se revisa, como hace Alemania, usted lo citaba. Otras cuestiones, las comunidades, en fin, la intervención en las comunidades autónomas. Fíjese que la ley de estabilidad presupuestaria, la que acabamos de aprobar hace menos de un mes, le da capacidad al Gobierno, porque la tenía en la Constitución, pero nunca la había utilizado, para intervenir en los presupuestos de las comunidades autónomas, para aprobar previamente, no solo para sancionar después. Se han puesto todas firmes. Claro, pero cuando nosotros planteamos esa cuestión hace 2 años, imaginaos que nos llamaron de todo. Bueno, de hecho nos dijeron que no había competencia constitucional, que eso requeriría cambiar la Constitución. O sea, ¿cómo se hace? Pues mira, se hace porque llegas a la conclusión de que lo tienes que hacer o porque no te queda otro remedio, que es como está ocurriendo. Hombre, a mí me gustaría que se planificara, en vez de que nos dieran instrucciones. Usted alude a menudo, y hoy lo ha hecho en varias ocasiones, a la juventud del partido, de UPyD. Y a mí me sorprende un poco
o no sé si es debido precisamente a la juventud del partido, no lo sé, que ahora mismo haya, si no me equivoco, 5 comunidades, Aragón, Canarias, Cantabria, Extremadura y Galicia, donde tienen ya gestoras provisionales porque ha habido división interna, dimisiones, acusaciones de centralismo en la dirección del partido. ¿A qué cree usted que se debe este fenómeno de, como lo quiera llamar, de disensiones o de rebeldía? ¿Tiene algo que ver precisamente con el tema de las comunidades autónomas y de la óptica que tienen? No tiene nada que ver con las comunidades autónomas porque además cada uno de esos 5 casos que usted cita tiene un origen y una resolución distinta. Es decir, que Aragón, que es el último que se ha producido porque ha dimitido la coordinadora y al dimitir la coordinadora se hace automáticamente una gestora hasta que se elija otra. Yo que sé, Cantabria, pues no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con una coordinadora que llevaba mucho tiempo las mismas personas que están cansadas. Este es un partido en que la inmensa mayoría de las personas que están en los órganos de dirección se dedican a otra cosa, entonces le quitan un rato a su vida y en muchos casos llevan todo el tiempo las mismas personas. Galicia es otro ejemplo, llevan las mismas personas desde hace muchísimo tiempo. Llega un momento que dicen, pues mira, yo es que tengo que dejar paso a otro, ya no puedo durante más tiempo. Es bastante normal, sin ningún tipo de dramatismo, aunque a veces cuando lo explicas así, como la gente siempre, cuando cuentas una cosa negativa, siempre hay una tendencia a creérselo a la primera. Cuando cuentas algo bueno tienes que en fin, garantizarlo y además lo tienes que probar. En este caso es que es así, pero es que había otras 2 comunidades autónomas en las que había gestoras y ahora ya no las hay porque ya han elegido a través del proceso de primarias a los órganos. Una era Cataluña y otra era Andalucía, o sea, importante. No, sí, simplemente porque... pero por eso lo digo. Cuando entonces, un partido yo es creo... joven, precisamente las disensiones y demás pero suelen surgir con el tiempo. Cada una de ellas, de esas que usted ha citado, como le acabo de decir, obedece a cuestiones completamente diferentes y lo más común es la falta de profesionalización en el sentido amplio, si me entiende el término, de todo el partido. Pero claro, es que no es que diga yo que somos jóvenes, es que no hemos cumplido 5 años y hemos pasado de tener un diputado, o sea, una diputada, a tener en este momento 5 diputados nacionales en 4 años, 11 diputados regionales, un diputado europeo, 147 concejales y grupos municipales en 80 y tantos municipios. José Antonio. Sí, señora Díez, una pregunta que muchos se hacen. La decisión que ha tomado Unión Progreso y Democracia en Asturias da la sensación de que hay un efecto de ubicación ideológica. Había un debate sobre si UPyD estaba, digamos, más en el espectro del centro-derecha en España o estaba en el centro-izquierda. ¿Usted cree que les califica y cualifica como una fuerza de centro-izquierda el hecho de haber apoyado una opción de gobierno entre el PSOE e Izquierda Unida en una comunidad, por cierto, que tiene además una evocación histórica para la izquierda muy importante? No, primero, nosotros no hemos apoyado un pacto de gobierno entre Izquierda Unida y el Partido Socialista. Es importante, quiero decir que a mí me parece importante hacer esta distinción porque si hubiéramos apoyado eso también lo explicaría, ¿no? Tenemos un acuerdo de legislatura con la Federación Socialista Asturiana, un acuerdo de legislatura que ofrecimos a las 3 fuerzas políticas, a Foro y al PP. Es decir, nosotros presentamos un documento que hicimos público a mediados de abril a las 3 fuerzas políticas, a las 3 porque con Izquierda Unida no hemos hablado nunca. El mismo documento y les dijimos, en base a esto, nosotros apoyaremos un pacto de legislatura y apoyaremos un gobierno estable si las condiciones que aquí planteamos y que nos parecen fundamentales, porque es cambiar la política, están dispuestos a llevarlas adelante. El único partido que se sentó con nosotros desde el primer momento a hablar de eso fue la Federación Socialista Asturiana, el único. Quizá porque tenía detrás 22 diputados asegurados, porque tenía un acuerdo con Izquierda Unida, un acuerdo que por lo visto luego no se ha conformado en términos de acuerdo de gobierno, pero que garantizaba 22 diputados. Nosotros les dijimos, nosotros firmaremos un acuerdo, se lo dijimos a los 3, con aquella fuerza política que tenga 22 diputados, claro, porque si no, pues no sirve para nada, y además que se comprometa a llevar adelante estas ideas básicas.
Y el Partido Socialista, la Federación Socialista Asturiana, se ha comprometido, pero se ha comprometido y lo ha trabajado. Y les quiero recordar que una semana antes del acuerdo, 10 días antes del acuerdo, se rompió. Se rompió la posibilidad con la Federación Socialista Asturiana porque la parte que tenía que ver con la reforma de la ley electoral dijeron que no. Y entonces se acabó el acuerdo y el día que íbamos a decidir qué hacíamos en el debate de investidura, en la base del desacuerdo, porque no había acuerdo con nadie, porque la derecha asturiana no se sabía dónde estaba, ese día pues nos hicieron la oferta de la reforma electoral. Victoria. Hola, buenas tardes, señora Díaz. Yo lo que querría es, si nos pudiera precisar un poco más, ¿contra quién van a presentar la demanda en el tema Bankia? ¿Contra los gestores de la entidad Caja Madrid? ¿Van a sumar también a los de Bancaja? Es decir, al señor Izquierdo, que por fin no se lleva los 14 millones. ¿Y contra el Consejo de Administración? ¿Contra quién? Eso es lo que estamos perfilando. Por eso no le puedo avanzar más. Contra los responsables en general. Eso es lo que estamos perfilando. O sea, que si tenemos que si tenemos que determinar nosotros en la presentación de la querella las personas que son responsables, o eso será cuestión del juzgado quien determinará la causa penal contra cada cual. Nosotros estamos en este momento elaborándolo, pero creo que lo que determinaremos serán las irresponsabilidades y le corresponderá probablemente al tribunal juzgar quiénes son los responsables. Pero no le puedo avanzar más porque ese trabajo es el trabajo en el que estamos ahora. Digamos que en genérico le puedo decir contra todos los responsables de que la situación haya llegado hasta donde está. Lo mismo que ha ocurrido en la CAM, o sea, por eso le he dicho que nos vamos a personar también. El tema de la CAM ha terminado en la Audiencia Nacional porque primero hubo una denuncia, según creo recordar, pero igual ustedes se acuerdan mejor, porque hubo una denuncia del propio Banco de España. Creo que la propia inspección del Banco de España planteó una denuncia, inició una investigación, terminó en los tribunales y entonces se paralizó la investigación interna porque el tema adquirió una categoría penal, pero en fin, no le puedo decir. Ordóñez también, pues no sé, igual la señora Salgado, o igual la Comisión Nacional del Mercado de Valores que permitió que Bankia saliera a bolsa en unas... O igual lo propio, lo pertinente, es establecer en la querella las responsabilidades y que sea el tribunal quien establezca quiénes son los responsables. Pero en todo caso, eso forma parte del trabajo que están haciendo en este momento nuestros abogados. Cristina. Buenas noches, señora Díez. Yo quería volver al tema de Asturias porque creo que tiene trascendencia para su formación política, habida cuenta de que se transcurrieron más de 50 días de locura hasta saber dónde iba aquel escaño dudoso que finalmente pues cayó a cuenta del PSOE y efectivamente sumó esos 22 votos necesarios. Una de las teorías que en todo este tiempo manejaba el Partido Popular era que si UPyD apoyaba finalmente a la opción de izquierdas formada por el PSOE Izquierda Unida, corría el riesgo de perder a una bolsa importante de votantes en Madrid que se les considera votantes conservadores, incluso sociológicamente se les ha considerado siempre votantes más próximos al PP que a lo que pudiera ser UPyD. Confiaban en eso, en que finalmente no dieran el apoyo a los socialistas o riesgo de comprometer su estrategia nacional, el voto de Madrid fundamentalmente. Y ya de paso también respecto a la cuestión de Asturias, ¿se reservan también la carta de una posible moción de censura? Nosotros en Asturias lo que creemos es que la Federación Socialista Asturiana va a cumplir el acuerdo. ¿Cómo vas a firmar un acuerdo pensando que vas a poner una moción de censura al día siguiente? No es nuestro estilo. Creemos que va a cumplir el acuerdo y si no lo cumple, pues el acuerdo estará roto. O sea que el objetivo es que los dos firmantes, nosotros la parte que nos corresponde y la Federación Socialista Asturiana, la que le corresponde a él, cumplirán el acuerdo. Respecto de lo que pensaba o dejaba de pensar el PP, es que mi experiencia en esta cuestión que usted plantea en relación con los pactos en Asturias, muchos dirigentes del PP rezaban por la noche para que no apoyáramos a Cascos. O sea, rezaban por la noche, a mediodía y por las mañanas. O sea, pero realmente eso es tan evidente, pero nosotros como no hemos apoyado a los socialistas ni a Cascos ni al PP, sino que hemos firmado un acuerdo político. Hemos debatido sobre ideas. Yo ya sé que esto no se lleva, pero ese acuerdo político lo podíamos haber firmado con cualquiera que tuviera detrás 22 votos, 22 diputados, que podía haber sido
el señor Cascos, la señora Fernández o el señor candidato del Partido Socialista. Pero esas son las ideas, no es el apoyo a uno o a otro, sino el apoyo a unas ideas que además, como las pusimos sobre la mesa a la vez para todos y de forma transparente, los ciudadanos saben que es eso. Y luego, déjeme que le diga otra cosa, es que no hacemos el acuerdo pensando en los votos que vamos a conseguir o en los que podemos perder, sino en los problemas que podemos resolver. Sé que suena ingenuo, pero es que ¿qué le vamos a hacer? Es que creemos en eso. Es que cuando hacemos el acuerdo no pensamos, uy, esto nos va a quitar o nos va a dar. No, pensamos qué problemas podemos resolver con estos y firmamos el acuerdo. Y además, como nos parece que estas cosas que hemos firmado son prepolíticas, preideológicas en el sentido viejo del término, si me permiten la expresión, pues estábamos dispuestos a firmarlas con cualquiera que tuviera detrás 22 diputados. Y Luis. Bueno, pues la verdad es que ahí están. ¿Más preguntas, Luis? Sí, yo quería volver al tema del agujero de Bankia y, en fin, ¿qué análisis más allá, ¿no?, de la querella que ustedes han presentado en la Audiencia Nacional ha dicho? Que presentaremos. Sí, me imagino que habrán hecho un cierto análisis de la situación. Tienen 5 diputados por Madrid, tienen presencia en la Asamblea de Madrid. ¿A qué atribuyen el agujero? ¿Activos mal valorados? ¿Ha habido algo más? ¿Ha habido abuso? ¿Ha habido hasta corrupción? ¿A qué cree que se debe ese agujero? ¿Qué análisis hace Unión del Progreso y Democracia de lo que ha pasado de este agujero? Hombre, por eso, como no tenemos todos los datos, por eso queremos una comisión de investigación, además de presentar una querella. Sabe usted que nosotros hemos solicitado una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid. En la Asamblea de Madrid, para constituirse, hace falta 2/5 de los diputados, no dos grupos políticos, como es el caso del Congreso de los Diputados, o 50 diputados. Conseguimos que diputados del Partido Socialista y de Izquierda Unida nos firmaran el acuerdo para constituir la comisión, y hubiera tenido que constituirse automáticamente, y el Partido Popular la rechazó, amparándose en un informe jurídico de un secretario de la mesa, ¿no? Queremos saber qué es lo que ha ocurrido. Si supiéramos qué es lo que ha ocurrido, bueno, pues no estaríamos hablando de lo que estamos hablando en este momento. Hombre, sabemos que la politización está en la base de todos los problemas, no solo de Bankia, también de la CAM y de otras cajas de ahorros. La politización histórica está en la base de la mayor parte de los problemas, porque es esa politización que les ha llevado a tomar decisiones económicamente insostenibles, que ningún gestor con criterios económicos y no de favorecer a una sigla política o a otra hubiera tomado en su momento. Creemos que en el caso de Bankia en concreto hay una enorme responsabilidad del gobierno anterior, que permitió que saliera, y del organismo regulador, que permitió que saliera a bolsa en una situación que se ha demostrado que fue una irresponsabilidad. Creemos que hay una falta de supervisión por parte del gobernador del Banco de España o del Banco de España, que no ha hecho bien sus deberes. O sea, creemos que hay muchas responsabilidades cruzadas, pero nos gustaría muchísimo que de todas estas cosas pudiéramos discutir en una comisión de investigación con las personas llamadas a explicar qué hicieron, por qué lo hicieron y por qué no hicieron otras cosas. Fíjese que esta misma tarde se reunía la subcomisión del FRO. Para acordar en el Congreso de los Diputados, para acordar determinadas comparecencias. Ya sabe usted que la subcomisión es a puerta cerrada, tiene esa cuestión. Pues han decidido no decidir. Han decidido que hasta la semana que viene no deciden ni siquiera quién comparece. Entonces, hay aquí una estrategia de oscurantismo y de no asunción de responsabilidades que me parece gravísima desde todo punto de vista, ¿no? Y me gustaría poderle contestar a todas sus preguntas, pero realmente no tengo la respuesta. Aunque nosotros durante esta noche, en este debate de la UNO, seguiremos hablando de esas responsabilidades, también del anuncio del Partido Socialista, que también ha pedido esta tarde finalmente la comisión de investigación. Pero antes de despedir a Rosa Díez, ¿ha pedido la comisión de investigación? Sí, ha sido última hora de la tarde. Queríamos, antes de decirle adiós, evidentemente 2 preguntas. Nosotros, a través de la página web de rtv.es y también de las redes sociales, cuando sabíamos que iba a venir al programa Rosa Díez, pues lo anunciamos. Hemos recibido muchas preguntas y queríamos trasladarle una que nos llegaba a través de Twitter. Nos la enviaba Inca Soler y le pregunta lo siguiente. Dice: usted lleva ya 2 legislaturas en UPyD, por lo que, según su programa, esta será la última. ¿Será así? No, porque yo creo que me toca otra. Vamos, me toca otra. Me puedo presentar a otra, porque eso lo acordamos en nuestro primer congreso, que se celebró hace 2 años.
Pues entiendo, entiendo que es duda así. resuelta. La verdad que no he pensado en ello, la verdad que no he pensado en ello. Es para presentarme a la Secretaría General, vamos, en nuestro caso es la portavocía. No he pensado en ello, pero lo voy a mirar en los estatutos en cuanto llegue, pero entiendo que como se aprobó hace un par de años, hay una sola que he cumplido después, pero no sé, ya lo voy a mirar. Pues duda resuelta, teníamos otra cuestión que plantearles en este caso nosotros, porque esta semana su grupo ha colgado en la página web suya una oferta de trabajo en la que se busca un presidente para esta casa, para Radio Televisión Española, y teníamos una curiosidad, si han recibido o no alguna candidatura. Todavía no, pero Todavía no. Estamos a tiempo, se lo digo a todos los presentes. A ver, es que eso es lo que se hace, por ejemplo, en el Reino Unido para la BBC, para el presidente de la BBC. O sea, se hace un anuncio público, lo hace la propia BBC, ciertamente, y se presentan con unos requisitos y las personas que consideran que cubren esos, que tienen esos requisitos y que, por tanto, pueden acceder, presentan su candidatura y un tribunal los elige, selecciona y así se cubre la plaza, ¿no? Y bueno, pues hemos colocado un anuncio, no es de broma. Cualquier profesional que tenga interés, puede ser un profesional de la empresa o de los medios de comunicación, que crea que lo puede hacer, puede presentar su candidatura. Unión Progreso y Democracia no presentará candidato a la presidencia de RTV, pero sí presentaría un candidato que reuniera las condiciones y que se hubiera presentado. Nos gustaría que nos hubiéramos puesto de acuerdo en el Congreso de los Diputados entre todas las fuerzas políticas para tener un candidato. No es posible, pero bueno, pero hay otras fórmulas y una de ellas es esta. Pues avísenos. No, avísenos, usted puede presentarse. Yo, 300 trabajadores de esta casa, tengo más que suficiente. Muchísimas gracias, Rosa Díez, portavoz de UPyD en el Congreso. Hasta otra ocasión.